Ahora sí, qué bueno, qué bueno. Ya estamos, ya estamos, ya, ahora sí. Bueno, les decía de que, antes de que me olvide, no hemos puesto la carga, sí, la carga, y aquí estaba yo subiendo a ver los pisos, no hemos puesto la carga en lo que son los muros de contención. Si Tomás, pondremos de una vez para continuar con la parte sísmica. Si vamos a seleccionar en la ventana de la derecha los muros de contención, Select mcont y View Show Selected Only, ahí están los muros de contención, ahí están. Y vamos a pedir los muros de contención, ahí están. Vamos a ver sus ejes locales, los ejes locales, local access de los shells. Fíjense que tiene que estar, habíamos visto eso, por ejemplo, en la fosa de ascensor. Ahora aquí es fundamental. El eje local 1, sí, es el eje, llamemos longitudinal. El eje 2, el transversal, que están siempre en el plano de la placa. El eje local 3, el de color azul, está apuntando perpendicular a la placa. Siempre los shells tienen ese sistema. El eje 1 rojito, el eje 2 verde, siempre pertenecen al plano de la placa. El 3, si está saliendo de la placa, es perpendicular a la placa. Pero fíjense que el eje local 3 está apuntando, si vale el término, hacia adentro. Sí, hacia adentro, vamos a ir revisando. Ah, fíjense que aquí el eje no está apuntando hacia adentro, está apuntando hacia afuera. Entonces, tenemos que tener una lógica. Si en los ejes locales 3, estos de aquí, por ejemplo, entonces el comando estaba en donde edit shells reverse wall local 3 axis. Entonces lo hemos puesto en reversa. Miren, ya está apuntando hacia adentro. El eje local 3, vamos a revisar este aquí arriba, sí va bien. Este aquí arriba, sí. El eje local 3 está apuntando hacia adentro. Debe apuntar o hacia adentro o hacia afuera, no importa, pero la cosa es que apunte en la misma dirección. Miren que estos también están mal. Y no es que sea un problema, pero para colocar las cargas justamente, edit shells, reverse. Ya están, fíjense que el eje local 3 ahora, el azulito, está hacia adentro. Sí, hacia adentro del muro o del edificio. Estos también hay que girarlos. Edit shells, reverse wall, local 3 axis. Ahí están, ya están apuntando hacia adentro. Estos de acá también, si están apuntando hacia afuera, hay que hacerlos que apunten hacia adentro. Entonces, edit shells, reverse. Ahí están. Ya están apuntando hacia adentro los ejes local 3, los azulitos. ¿Cuál falta? Este es el único que falta. Edit shells, reverse. Ahí está. Entonces, todos los ejes locales 3 están apuntando hacia. Eso nos ayuda a colocar la carga de empuje de tierras, empuje de suelos, que actúa contra los muros de contención. Entonces, vamos a definir el grupo. ¿Dónde está Load Patterns? Tenemos el grupo peso propio, carga muerta y carga viva. Ahora vamos a tener el grupo ET, empuje de tierras, que es cargas muertas. Son cargas muertas. Sí, son cargas muertas. Multiplicador 0, porque el único que tiene multiplicador 1 es pues el grupo peso propio. ¿Para qué sirve eso? Recuerden, para que el programa en forma automática calcule el peso propio de la estructura. Entonces el grupo PP
Tiene el 1, el grupo carga muerta, el grupo carga viva y el grupo empuje de tierras. Entonces ya tenemos los 4 grupos de carga, los 4 load patterns, ok. Entonces ahora debemos sí contra el muro de contención. Vamos a quitarle el local access. Sí, vamos a quitarle el local access. Ok, el eje local 3 está apuntando hacia adentro. Ahora, ¿qué carga vamos a colocar contra el muro de contención? En la hoja de cargas que les pasé hace un tiempo, sí, la hoja de cargas 2, donde estaba departamento, sala de máquinas, losas de techo, aquí hay un espacio que dice empuje de suelos. Sí, empuje de suelos. Y fíjense, tenemos, sí, la altura. No sé si estas cotas son las mismas. Z020 y Z-3. Sí, 0,20 y Z-3. Vamos a ir a ver si esas son nuestras mismas alturas de los pisos. El peso 1, 0,20, sí, miren, Z0,20. Y la cimentación -3. Está bien, estamos en lo mismo. Entonces, la base del muro está en Z-3. Si yo me acerco, fíjense, estos nudos, este nudito, por ejemplo, si la coordenada Z, Z global Z -3. Este nudo de aquí arriba, si la coordenada Z es Z02. Y lo mismo cuando toco el nudo en la parte inferior aquí de la barra de la etapa, dice Z-3. Estamos bien. Y entonces las coordenadas están bien. Y fíjense, estamos suponiendo que a nivel de planta baja, sí, a nivel de Z20, donde termina el muro empieza en Z-3 y termina en 20, tiene una altura de 320 metros, sí, 320 metros. Entonces, en la parte superior hay una sobrecarga distribuida Q que vale 200 kilos por metro cuadrado, sí, o 200 o 0,20 toneladas metro cuadrado, ¿ok? Después tenemos pues el empuje de suelos representado por la fórmula gamma del suelo por H por coeficiente activo, gamma SH por Ka. ¿Y cuál es el peso volumétrico del suelo, el gamma del suelo? Usualmente los suelos andan alrededor de este peso, 1,7, 1,65, 1,8, 1,85 toneladas por metro cúbico. Usualmente por ahí anda su peso volumétrico común y corriente de muchos suelos. Y el coeficiente de empuje activo, pues hay que buscarlo en tablas. Depende de qué, del ángulo de fricción interna. Entonces estamos suponiendo un valor un poco alto de 0,4, usualmente 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, el coeficiente de empuje activo que fundamentalmente depende sí, del ángulo de fricción interna del suelo. Entonces, fíjense que Ka vale, en este caso se está asumiendo 0,40. Entonces, ¿cuál es la presión del suelo? En la parte superior es Q por el coeficiente activo, o sea que la sobrecarga produce un empuje lateral que vale la sobrecarga por el coeficiente de empuje activo. Si multiplico 0,2 por el coeficiente de empuje activo 0,4, me da 0,08 toneladas por metro cuadrado. Eso es el empuje activo que produce la sobrecarga. ¿Cuánto vale aquí abajo? Aquí abajo entonces es la sobrecarga multiplicada por coeficiente activo más el gamma del suelo por H por K. ¿Y cuál es H? Pues la altura H es 320. Entonces ustedes multiplican 1,8 de la altura por 0,4 más 0,08 les da 2,38 toneladas por metro cuadrado que está actuando contra el muro. Fíjense que aquí se había dibujado el eje local 3 como saliendo del muro, no importa, puede estar saliendo o entrando. Sí, ¿para qué nos sirve esto? Para el ángulo, para el signo
de la fuerza. Sí, el signo de la fuerza. Aquí, por ejemplo, la fuerza va atacando, si vale el término, va contra el muro. Entonces, si el eje local 3 estuviese saliendo, pues sería una carga contra el eje local 3, sería una carga negativa. Si el eje local 3 está entrando, entonces va a ser en la dirección del eje local 3, va a ser una carga positiva. Y el programa, fíjense, para asignarle a todos los muros la misma carga, porque vamos a suponer que todo el perímetro tiene la misma carga, a veces consideramos que una porción de muro tiene otra carga, porque de pronto al lado mayor, si puede ser de que a este lado del vecino haya una sobrecarga mayor o alguno de los lados, que es poco usual, pero puede pasar. En este caso estamos suponiendo que todo el muro de contención tiene la misma carga de empuje de tierras. Entonces, asignamos shell loads, carga en los shells, es una carga que no es uniforme, evidentemente, es una carga de tipo trapezoidal. Entonces, entramos al comando de cargas no uniformes y nos dice qué grupo de carga, pues el grupo ET. ¿En qué dirección está actuando la carga? Pues está actuando en la dirección del eje local 3. Sí, del eje local 3. Podemos poner la carga en la dirección 1, en la 2, en la 3, en X, en Y, en Z, pero lo más fácil, lo más práctico, lo más seguro es poner la carga en la dirección del eje local 3. Ahora, fíjense que aquí, para definir la carga, ahorita muy interesante, dice la carga en cualquier punto del muro es X y en cualquier punto X y Z, se puede definir como este polinomio de AX más BY más CZ más D. Miren qué interesante. Entonces eso lo vamos a evaluar aquí en la hojita. Si dice la carga AX más BY, como la carga contra el muro no depende de X ni de Y, solamente depende de Z, si voy a volver al programa. Si fíjense, la carga no depende ni de X ni de Y, depende solamente de Z, ¿sí? Solo del valor Z. Entonces, en, para definir la carga no necesitamos ni A ni B, porque la carga no depende de X, no depende de Y, solo depende de Z. Entonces, la carga es igual a CZ. La carga es igual a CZ, LOAT es igual a CZ más D. ¿Sí? Porque esta carga en cualquier dirección X, en cualquier dirección Y es la misma. Lo único que varía es en Z. En Z la carga varía. Entonces la carga, fíjense, en la coordenada Z igual a 0,20, si en la coordenada Z igual a 0,20 aquí arriba, ¿cuánto vale la carga? Vale 0,08. Aquí está con negativo, como está contra el eje local 3. Sí, pero para nosotros sería positivo, ¿sí? A menos que el eje local 3 lo volteemos. Ahorita vamos a dejar así. Después, en el punto de más abajo, en Z menos 3, en Z menos 3, sí, para Z menos 3, la carga vale 2,384. Entonces, fíjense, la fórmula es CZ más D. Entonces, CZ, ¿cuánto vale? Aquí vale 0,20, sí, 0,20 20 por C más D, si en la coordenada Z 0,20, 0,20 por C más D es menos 0,08, y en la coordenada Z menos 3 por C más D es menos 2,384. Entonces, es un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? C y D. Entonces aquí yo sumo este menos este. Aquí, claro, aquí estoy restando en realidad. D menos D da 0. Este menos este, si este se vuelve positivo, es 320. Sí, y aquí sería, aquí, si cambiamos el signo, ¿cuánto sería? Este sería negativo, ¿verdad? Sería negativo, porque ahorita esta ecuación está bien, solamente que
la fuerza es igual a positivo, aquí está bien, solo que positiva, entre estos dos serían positivos. Entonces, si ambos son positivos, al restar, este se vuelve negativo y de aquí deducimos C, entonces C es menos 0,72. C es menos 0,72 y si reemplazamos esto aquí arriba, nos sale que D es positivo. Si es cuestión de signos nomás del sistema de ejes locales, si C vale menos 0,72, yo reemplazo en la primera ecuación, 0,20 por 0,72 negativo me da menos 0,14, lo paso al otro lado a sumar, sí, más 0,08, me sale positivo 0,224. Sí, entonces, lo único que cambia es que C es negativo y D es positivo. Entonces, C es menos 0,72 menos 0,72, ay, el signo, menos 0,72, y D, los dos, aquí, D es positivo 0,224, D es positivo con 0,224. Simplemente he invertido los signos, sí. Aquí lo voy a achicar para que lo vean ustedes. Sí, aquí está. El C ahora es negativo y el D ahora es positivo. Nada más porque el eje local 3, en el caso de las hojas de carga que le he puesto, había estado saliendo hacia afuera, mientras que en el modelo que ahora hemos hecho, el eje local 3 está entrando. Entonces, simplemente es eso, le pongo OK. Sí, entonces ahora... bueno, aquí se me ha pasado aquí la carga. Asignar clear. En esta ventana, si le pongo display, si lo malo que los colorcitos, local 3, a ver, aplicar. Fíjense que nos sale simplemente textos, nos vamos a acercar. Miren, aquí están textos. Uy, ¿qué dice? En la dirección X0, en la Y0, menos 0,72. Y vamos a tocar con el botón derecho, aquí está. Sí, 0 en A, 0 B, C o sí, menos 0,72 y D 0,224. Entonces eh, no nos muestra los valores, digamos, las fuerzas, solamente ese texto. Pero nos vamos a dar cuenta perfectamente cuando hagamos correr que el muro tiene que entrarse, si vale el término, hacia adentro. Pero ya está cargado el muro. Antes de que nos olvidemos, ya está cargado el muro de contención. Ahora sí podemos ver todo lo demás. Ahí está. Ahora seguimos con la parte sísmica. Habíamos definido ya el espectro y todo. Ahora tenemos que definir las acciones, la dirección de las acciones. Entonces vamos a ir a define, load case, fíjense, aquí apareció ET, vamos a ponerlo bonito. Entonces es análisis por empuje de tierras. Sí, es un análisis estático lineal, evidentemente también va a trabajar después de que se corrijan los efectos de P delta y el análisis con efectos de tierras, ET justamente. Entonces ya tenemos el ET, ahí está peso propio, carga muerta, carga viva ET y aquí está el análisis modal. Ok, tenemos OK, vamos a volver a entrar. ¿Cuál nos falta? Es decir, la acción sísmica. Adicione un nuevo case, adicione un nuevo caso. ¿Qué se va a llamar el nuevo caso? Análisis por sismo. Análisis por sismo. Entonces es un análisis con espectro de respuesta. Response spectrum. ¿Ok? Entonces, ¿sí? ¿Qué tipo de carga? Aceleración en X. ¿Con qué espectro? Pues con el único que tenemos, espectro suelo 2 de La Paz. ¿Cuál es el factor de escala? Ajá, miren qué interesante. ¿Cuál es el factor de escala?
Cuando hemos definido el espectro, sí, vamos a volver, y les he pasado ya al WhatsApp, sí, cuando hemos definido el espectro, fíjense, aquí están las fórmulas, y vamos a ir a la norma sísmica, vamos a ir a la norma sísmica a buscar el espectro. Aquí está el espectro. Fíjense que el espectro, sí, el espectro, de S0. S0 aquí, S0 acá, S0 acá, S0 acá. Sí, ¿qué es S0? Pues la aceleración base del suelo, ¿verdad? S0. ¿Y cuánto era la aceleración base del suelo? Sí, S0 es 0,14, pero ¿qué cosa? 0,14 G multiplicado por la gravedad. ¿Dónde está mi otra hojita de Excel? Vamos a abrir la otra hojita de Excel. Aquí está. Esta donde habíamos puesto definición del espectro. S0, 0,14 G. ¿Sí? 0,14 veces G. Entonces, no puedo poner aquí G porque ya me parece que lo estamos usando claro, FA por S0, claro, lo estamos usando como fórmula. Aquí me haré campito. Sí, S0G, espacio. Entonces, 0,14 veces G. 0,14 G. Sí, si vemos en los mapas de la norma sísmica, los mapas de San Calixto, que están aquí al principio, estos, sí, esta aceleración, sí, esta aceleración está en función, miren lo que dice aquí, aceleración pico del suelo en porcentaje de la gravedad. Entonces esto es 14% de la gravedad o 0,14 G, lo mismo, 14% o 0,14 veces la gravedad. Entonces, sí, cuando yo he definido el espectro, no lo he multiplicado por la gravedad. Fíjense, no he utilizado en ninguna fórmula la gravedad. Todos estos valores hay que multiplicar por la aceleración de la gravedad. Hay algunos programas, sí, que directamente trabajan con 0,14 veces la gravedad. ¿Cuánto sería? Pues sería 0,14 por 9,81, ¿verdad? Entonces sería 1,37, ¿qué cosa? Metros sobre segundo, mientras ahorita esto sería metros sobre segundo. Si yo multiplico directo por la gravedad, ya estoy en metros sobre segundo, y el espectro ya está en valores de metros sobre segundo. De metros sobre segundo, miren, podría ser así, pero no lo he hecho así. Yo he puesto directamente sin multiplicar. Entonces esto está no en función de metros sobre segundo, está en función de G, 0,14 veces G, la gravedad. Puede ser en metros sobre segundo, puede ser en centímetros sobre segundo, en cualquier sistema de unidades, 0,14 veces G. Incluso cuando he definido en el ETABS, si ahorita me voy a salir de aquí, cuando he definido en el ETABS el espectro, fíjense, hay que tener mucho cuidado con esto, no se confundan. Cuando he definido el espectro, aquí está, lo he copiado del Excel, aquí están los valores que copié del Excel, no está multiplicado por la gravedad, no está multiplicado. Sí, está listo para ser multiplicado por la gravedad. Este es el formato que maneja normalmente la escuela americana. Sí, sobre todo Wilson, los de SAP, los de TAPS, ¿sí? Que el espectro no viene multiplicado. ¿Dónde se lo multiplica entonces? ¿Dónde se lo multiplica? Se lo multiplica justamente aquí cuando estamos definiendo el espectro. Vamos a volver a análisis por sismo. Sí, aquí donde digo espectro de respuesta, donde digo adicionar, dice que hay una
Miren, dice aceleraciones en metros sobre segundo. Entonces, cuando pongo adicionar U1 en la dirección del eje local 1, que sería X, ¿cuál va a ser el espectro este? Entonces, por eso sale aquí scale factor. Y miren, automáticamente está 981. La aceleración de la gravedad. Miren qué bonito. Esta es la escuela de SAP, de TAPS, y usualmente la escuela americana, donde recién aquí se multiplica por la aceleración de la gravedad. Aquí recién se multiplica. Sí, aquí recién se multiplica. Pero fíjense, aquí estamos definiendo el espectro. Sí, aquí entra otro concepto, que ahora lo vamos a ver, es el factor de comportamiento sísmico. Aquí está. Sistemas estructurales, factores de modificación. Sí, el factor R para reducir la acción sísmica, el coeficiente de reducción R. Sí. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo tengo, por ejemplo, un sistema de pórticos especiales resistentes a momento, si puedo reducir la acción sísmica entre 8. Si tengo un sistema de pórticos intermedios, puedo resistir la acción sísmica entre 5. Y si tengo un sistema de pórticos ordinarios, sí puedo reducir la acción sísmica apenas 3 veces nada más. ¿Qué significa esto? Significa de que conforme más ductilidad, sí, y hay una grafiquita muy buena. Voy a ponerle OK, ahorita no queda otra. Vamos a reducir esto un poquito, sí, para poder entrar a una gráfica que me va a ayudar mucho para que ustedes entiendan. Sí, está. En la de conceptos de la norma colombiana, les mostraba, la norma colombiana tienen esta grafiquita que ayuda mucho. Ellos le llaman capacidad mínima de disipación de energía, lo que le llamaríamos nosotros pórticos ordinarios, es decir, aquella estructura que no cumple requisitos, por ejemplo, de forma, dimensiones, geometría, cuantías. ¿Sí? Entonces es un elemento que tiene muy poca ductilidad, no cumple, sí, no cumple. Y aquí vamos ligando, voy a abrir también esto de acá, porque aquí hay que ligar varias cosas, hay que entender varias cosas. Vamos al código americano, al último, al que estábamos viendo, era este, a este sí, al capítulo 18. Este ya les he copiado también, ya se los he pasado. Se los he pasado. Qué bonito está este, ¿no? Está espectacular, con dibujitos, con colorcitos. Una belleza. Aquí está el capítulo 18, que es el de sismo. Miren, 18. Si quieren, vamos al principio. ¿Dónde está? Aquí está. Chapter 18. Earthquake Resistant Structures. O sea, estructuras resistentes a sismos. Capítulo 18. Este es el que más van a aprender a manejarlo. Y aquí está la tablita, acuérdense. Entonces, los pórticos ordinarios, o lo que los colombianos llaman de capacidad mínima de energía, si estos de capacidad mínima de disipación de energía, el DMI, lo que nosotros llamamos pórticos ordinarios, son categoría sísmica A o B, ¿sí? Donde, miren, aquí hay un solo requisito, hay un mínimo requisito, que ya lo vamos a ver con calma, pero que recuerdan que algún armado mínimo pedía para las vigas, ¿sí? Entonces, es capacidad mínima de disipación de energía, significa que tiene muy poco posibilidad de trabajar en el rango plástico, en el rango de deformaciones fuera del rango elástico. Entonces es un elemento bastante frágil, puede romperse fácilmente, no cumple requisitos. El capacidad moderada, el DMO,
viene siendo lo que nosotros llamamos ¿dónde está la norma boliviana? Aquí lo que llamamos, sí, pórticos intermedios, ellos llaman capacidad moderada, pórticos intermedios, y eso es capacidad moderada, pórticos intermedios para la norma americana, serían la categoría sísmica C, que ya pide algunos requisitos, no muchos, algunos requisitos. Por ejemplo, fíjense, ya tiene algunos requisitos para las dimensiones, sí, algunos requisitos para los armados, algunos requisitos para las cuantías. Entonces ya exige un poquito más, ya tiene, fíjense, la curva de comportamiento, esfuerzo de formación. Sí, entonces ya no es tan elástica, ya no es tan, o sea, ya no es tan frágil, ya tiene una zona donde puede, uy, ¿qué es esto? Perdón, se metió el McAfee, vamos a quitarlo un cachito ya, es que se venció el McAfee en antivirus. Entonces ya tiene ya la posibilidad de trabajar en el rango plástico, de deformarse más allá del rango elástico. Pero ¿cuál es el mejor? Los pórticos especiales, o lo que los colombianos llaman capacidad especial, los pórticos especiales. Y aquí en la norma boliviana, sí, aquí está, pórticos especiales. Y se reduce por eso 8. Ahorita vamos a ver por qué se reduce. Entonces, los pórticos especiales para el código americano, sí, son aquellos, sí, son aquellos que son categoría D, E o F, es decir, las estructuras dúctiles, estructuras especiales, donde ya deben cumplir requisitos de análisis de diseño, requisitos de materiales, requisitos de columnas vigas, requisitos de muros, ya requisitos de fundaciones, una serie de requisitos, por ejemplo, resumiendo, pues, de dimensiones, de formas, de cuantías. Sí, aquí esquemáticamente se ve, por ejemplo, que tiene más estribos, cosa de que esto puede formarse mucho más allá del rango elástico lineal, puede entrar al rango no lineal, al rango plástico, deformarse mucho. Y aquí se ve a la izquierda los ciclos de histéresis, es decir, que ya puede tener muchos ciclos de descarga, descarga, de deformación, y que demore mucho en llegar a la rotura. En la antigua guía boliviana de diseño sísmico, he hecho un resumen que nos va a ayudar mucho, porque podríamos entrar también a la ACI, continuar con el ACI, pero aquí un resumen muy práctico, muy bonito, sí, muy práctico, de los requisitos que debe cumplir. Por ejemplo, los requisitos que debe cumplir para Q igual a 4, claro, esto estaba con la norma boliviana antigua, sí, decir para elementos dúctiles, sí, para elementos dúctiles. Entonces, por ejemplo, si se recomienda que el hormigón sea por lo menos mayor a 21 megapascales, sí, y el acero, bueno, ahora ya todo es 5.000, pero hace tiempo, entre 4.000 y 5.000 como materiales. Pero vigas, fíjense, aquí están los requisitos geométricos de las vigas. La longitud libre, por ejemplo, debe ser mayor a 4 veces el alto efectivo. El ancho, por ejemplo, debe ser mayor a 3 veces, a 0,3 veces el alto de la viga. El alto de la viga es H. El ancho mínimo, mínimo, mínimo de la viga debe ser 25 centímetros. Miren, el ancho mínimo. La relación entre la longitud libre Ln y la base de la viga debe ser menor a 30. La altura de la viga debe ser mayor a 30 centímetros o mayor a L entre 10. Este es invento mío. Si la longitud de la libre de eje a eje dividido entre 10 menos 10 centímetros, eso lo vimos cuando hemos hecho el prediseño. Si, por ejemplo, esto mide 7 metros, 7 metros, ¿cuánto debería de medir la viga? Si 7 entre 10 da 70 centímetros menos 10, por lo menos debería medir 60 centímetros, ¿verdad?
Y la otra fórmula es simplemente L entre 10, que es la más conservadora. Si esto mide 7 metros, la viga debe medir 70 centímetros de alto. Pero les aconsejo que prueben con esta formulita, si mide la longitud libre 7 metros, prueben con 60 centímetros. Si esto mide 6 metros, ¿cuánto sería? 600 entre 10, 60 centímetros menos 10, 50. Si esto mide 6 metros, pueden probar con 50 centímetros de peralte. Entonces, fíjense que hay métricos, hay requisitos de cuantías mínimas, de cuantías máximas, hay requisitos de cómo se deben acomodar los fierros. Por ejemplo, deben pasar dos barras continuas, tanto abajo como arriba, tanto abajo como arriba. Debe existir aceros negativos adicionales, debe existir una longitud de anclaje. Entonces, hay cómo se va a distribuir el fierro. Por ejemplo, fíjense que aquí tenemos acero superior negativo en la izquierda, acero superior negativo a la derecha. Si en el tramo, por ejemplo, aquí en el tramo, el acero superior debe ser por lo menos el acero máximo negativo de estos extremos dividido entre 4. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, 10 centímetros cuadrados y aquí tengo 8. Entonces, aquí este 10 entre 4, tengo 2,5 que debe el acero mínimo, el acero mínimo que debo colocar en la parte media superior. ¿Sí? El acero mínimo en la parte media inferior debe ser por lo menos igual al acero de arriba. Entonces, si aquí tengo, por decir, dos fierros de media, aquí por lo menos debo tener dos fierros de media. Claro que por ser fierro positivo, aquí los momentos positivos van a ser más y me va a dar, por ejemplo, no dos fierros de media, sino cuatro de media. Lo vamos a ver en la parte de diseño. Hoy estamos haciendo grandes generalidades. El acero mínimo aquí por lo menos debe ser igual al acero superior. Entonces, fíjense que se le da mucha importancia al acero negativo, lo cual hace, si esto le muestran a un profesor de hace 30, 40 años, va a quedar loco, va a decir, ¿cómo pues? Siempre el acero más importante ha sido el inferior, el positivo. Pues no, para sismo el acero inferior o el acero superior es muy importante. Yo cumplo estas recomendaciones de cómo voy a distribuir el fierro, ¿sí? Y también en función del diámetro del fierro, voy a definir el ancho de la columna. Imagínense, por ejemplo, si los fierros que voy a poner son de 12 milímetros, chiquitos, chiquitos, entonces mi columna, si en esa dirección puede medir 25 centímetros, no hay problema. Claro que eso va a estar más controlado por la longitud de anclaje LA, pero ya les da también aquí, esto es invento mío también, por si acaso, esto es mi invento. Yo me invento muchas cosas, pero funciona. Entonces, si el fierro es de 16 milímetros, entonces la columna por lo menos debe ser de 35. Pero si su fierro es de 25 milímetros, muchas quiere decir que son fuerzas muy fuertes que están actuando en la estructura, entonces su columna debe medir por lo 35 centímetros en esa dirección. Miren qué interesante. Sí, ahora requisitos para el diámetro de estribos. Entonces, si los fierros principales son mayores de 10 milímetros, digamos, y menores a 20, digamos 12 milímetros, 10 milímetros, entonces el estribo puede ser de 6. Pero si las barras son de 20 milímetros, los negativos, oh no, ¿qué es eso? ¿O no va? Sí, Janet. Sí, ¿qué novedades? ¿Qué pasó? Te llamaba para preguntarte si es que es posible que el jueves podamos reunirnos aquí en el edificio para llamar, o sea, para confirmar la asamblea que estamos convocando con todos los comunitarios.
Ya, disculpen justo una llamada por Zoom o por... Es que todo el rato andamos arreglando edificios rajados. Les decía, entonces, si el diámetro es mayor a 20, entonces el estribo tiene que ser por lo menos de 8 milímetros, imagínense. Si tengo barras de 20 o de 25. Si tengo barras entre 12 y 16, podría usar de 6 milímetros. Entonces, así, si hay requisitos, por ejemplo, cómo se acomodan los estribos, la separación de estribos, de los anclajes, de las columnas. Fíjense que la dimensión mínima de columna es 30 centímetros. Entonces, hay relaciones de lados, C1, C2, hay relación de esbeltez menor o igual a 15 para definir las secciones de columna. Hay diámetro o fierro mínimo, la columna mínimo tiene que tener fierros de 12 milímetros, no se vale fierros de 10 milímetros. Sí. Cuantía mínima 1%, como dice el código americano, cuantía máxima 6%. Entonces, fíjense que hay unas cómo se va a acomodar también, que lo vamos a ver en la fase de diseño, pero estamos adelantando, cómo se van a acomodar los estribos. Sí, fíjense con estos ganchos intermedios, la separación de barras, la separación de estribos, sí, las áreas de acero, las cuantías de acero de los estribos, ya sea para columnas rectangulares o columnas circulares en espiral. Sí, los muros de corte cuánto, las dimensiones mínimas, máximas, cuantías, pucha, una maravilla. Por ejemplo, el fierro vertical mínimo debe ser de 10 y el fierro horizontal mínimo debe ser de 8. Y esto ya es un gran cambio porque vemos muchos muros de ascensores, por ejemplo, donde tienen de 6 milímetros acero horizontal y de otros 8 o a veces hasta de 6, ¿sí? Fierro vertical. Entonces son requisitos. Y fíjense que en los bordes hay que armar las columnas embebidas, como habíamos visto en el código americano. ¿Hay alguna pregunta por ahí? A ver, dice, una pregunta, el estribo vi que lo dividen entre dos. Por ejemplo, si es de 20 milímetros, el estribo es de 10. No, ¿cómo dividirlo entre dos? No, 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 para nada. Sí, para nada. O sea, el estribo, según el cálculo, pues ya lo vamos a ver justamente en este ejemplo, pero vamos a ver, por ejemplo, en una viga, si en una viga, si, ¿dónde está aquí en dimensión? Registro el diámetro de estribos. Sí, para empezar, dependiendo del fierro, tenemos un diámetro. Luego, ¿cómo vamos a colocar los estribos? Si, por ejemplo, S1 es los estribos que están cerca de la columna en la longitud confinada en la viga. Entonces se 0,25D, ¿sí? 0,25D. Esa es la separación máxima, la cuarta parte del peralte efectivo D. Entonces, y si a mí me sale que un estribo es, por ejemplo, raro que es un estribo me salga de 20 milímetros, ¿no ve? Máximo me saldrá pues, estribos de 10 milímetros, de 8 milímetros, de 6 milímetros, y no los voy a dividir, sí, a menos que, fíjense, aquí sí, en columnas, ya tal vez por ahí lo que están queriendo decir, si en estribos, por ejemplo, en una columna, fíjense, en la dirección, digamos, X, si yo aquí tengo 1, 2, 3 ramas, en la dirección Y tengo 1, 2, 3, 4 ramas. Entonces, claro, evidentemente no es que lo divida, sino de que los cuatro ramas de estribos están trabajando en Y y tres están trabajando en X. Entonces, todos se ayudan, todos se ayudan. Y podríamos pensar a lo que la pregunta que mandan por el grupo, en el chat, de que si de pronto en una dirección tengo 20 milímetros, pues puedo dividir si eso entre tres líneas de defensa, entre tres ramas, puedo dividir. O si tengo una dirección Y, aquí tengo cuatro ramas. Aquí, por ejemplo, tengo cuatro ramas en Y y cuatro ramas en X. Eso sí, se puede dividir
pero no el diámetro del estribo, sino la resistencia al cortante. El área total de estribos, por ejemplo, puedo dividir ya sea entre 3 o ya sea entre 4, según cómo lo estemos acomodando. ¿Sí? Pero no dividir el estribo entre dos, ¿no? Sino el área de cortante, de estribos para que resistan a la fuerza cortante, podemos dividir, sí, entre el número de líneas que tenga, entre el número de que tenga. Eso sí podemos dividir. El diámetro de la barra principal. El diámetro de la barra principal, sí, el diámetro de la barra principal va a depender también, si, digamos, si es el caso de columnas, va a depender cuál es la fuerza axial, cuál es el momento y cómo voy a repartir las barras, ¿no? Entonces, evidentemente, me puede funcionar las barras con diámetros de 20, con diámetro de 16, con diámetro de 12. Sí, va a depender del tamaño de la columna, de cuántas barras puedo acomodar. Sí, entonces el diámetro de la barra va a depender, sí, de cómo lo estoy acomodando. Y también en el caso de las vigas, si el área de acero que coloque aquí arriba, si pueden ser, porque también va a depender mucho la sección, si el tamaño de la sección, cómo voy a acomodar también los fierros. Si, por ejemplo, si la viga es de 25 por 50, en 25 de ancho, tengo que ver cuántos fierros pueden entrar. Si, por ejemplo, en 25 centímetros de ancho, si en 25 centímetros de ancho no puedo poner, por ejemplo, 10 fierros de media, por decir algo. Va a estar muy taqueado de fierro. No va a haber ni cómo meter el hormigón. Entonces ahí podría poner a lo mejor, en vez de 10 fierros de media, por ejemplo, 3 fierros de 25. Entonces lo vamos a ver en su momento. Ya en la parte de cómo vamos a acomodar los fierros, tenemos unos ejemplos muy bonitos ya del diseño del edificio, ¿no? Aquí lo importante ahorita, más que los diámetros, sí es justamente que hay una serie de requisitos, unos requisitos que hay que cumplir en forma, en dimensiones, en secciones, en cuantías, en forma de acomodar el fierro, en cantidades de los refuerzos, tanto en vigas, columnas y muros. Si en los muros les decía hay que hacer estas columnas embebidas, entonces hay una serie de requisitos para que yo piense que el pórtico va a ser especial, ¿sí? Un pórtico especial. Entonces, si va a ser especial, ¿qué significa? Volvemos aquí. Si va a ser especial, si yo voy a cumplir con todos los requisitos, si yo digo voy a cumplir con los requisitos que no son sencillos, ahorita se ven bien facilitos, pero a la hora de la verdad complica harto el armado. Entonces yo puedo reducir, miren, aquí está la acción sísmica entre 8. Entonces vuelvo al programa, aquí donde estaba definiendo y el análisis sísmico, miren, cuando empecé a definir, aquí dice 981, yo podría poner 981 dividido entre 8. ¡Oh, qué magia es esa! 981, entonces se convierte en 1,23, imagínense. ¿Pero qué pasa, dirían ustedes? Pero si aquí dice que el espectro es 0,14 veces G, ¿por qué lo está dividiendo entre 8? ¿Por qué? La explicación es la siguiente, es de que se supone de que la estructura va a poder incursionar en el rango plástico, si en el rango no lineal va a poder incursionar. Entonces el sismo, la fuerza sísmica, si yo la voy a tomar el octavo de la fuerza sísmica, la octava parte, solamente la octava parte rango elástico, porque el programa lo que hace es trabajar en el rango elástico, a menos que yo le diga que trabaje en el rango inelástico, en el rango plástico, que es otro curso,
pero lo usual, lo normal, lo que dicen todas las normas, es que yo haga trabajar con el programa, sí, al edificio en el rango elástico la octava parte y las 7 octavas partes que no estoy haciendo elásticamente, pues los va a compensar el programa o la estructura mediante deformación plástica. Entonces, miren qué interesante, voy a volver aquí al programa. Le estoy diciendo al programa que el espectro solamente considere un octavo de la fuerza, en este caso en la dirección X. Pucha, qué barbaridad, solo un octavo, cuando debería poner todo completo, 981, 100%. Pero como no va a ser una estructura si frágil, va a ser una estructura ductil. Entonces, voy a hacerlo más facilito ahorita. Puedo dividir, por ejemplo, entre 2. Si divido entre 2, ¿qué quiere decir? Que el 50% del sismo lo voy a calcular, lo voy a trabajar en el rango elástico lineal y el 50% lo voy a absorber mediante deformación plástica. Sí, o sea que va a deformarse, llegará hasta algún punto por aquí en un sismo o un punto más allá en otro sismo, pero el 50% va a trabajar en el rango elástico y el 50% en el rango plástico. Entonces eso significaría cuando yo le digo divide entre 2. Si yo le digo divide entre 4, quiere decir que la cuarta parte de la acción sísmica, de la fuerza sísmica, la va a considerar en el rango elástico lineal y las 3/4 partes en el rango plástico. Miren qué interesante. Además, aquí hay otro concepto que hay que entender. Si alguien diría, pero no es muy peligroso hacer esto, ¿cómo voy a dividir entre 4? Qué peligroso. Tal vez sería mejor nomás trabajar al 100%. Lo que pasa que también la probabilidad de que se presente el sismo máximo con el cual ha salido el espectro es muy baja, ¿verdad? La probabilidad es muy baja. Normalmente los sismos que se puedan ir presentando en la vida útil de la estructura van a ser bastante, llamemos, suaves, bastante bajos de intensidad. Entonces, ¿para qué voy a preparar? Porque si yo no divido entre esto, si lo dejo así, las fuerzas sísmicas van a ser tan poderosas que me va a obligar a que el sistema estructural que he definido con las columnas, con las vigas, tenga que hacerlo mucho más robusto, porque no estoy ayudando para nada con la ductilidad, no me estoy haciendo ayudar con el comportamiento plástico. Es como si fuera una estructura frágil que si llega a su resistencia máxima se rompe. Entonces, para que no se rompa, tengo que hacerla muy gorda, digamos, las vigas de 30 por 70, 30 por 80, las columnas gordas, todo gordo, ¿sí? Para que no se rompa la primera, porque la fuerza sísmica es muy alta. Entonces, se ha visto por conveniente de que hay que nomás permitir que la estructura incursione en el rango plástico, es decir, que se produzcan estos ciclos de histéresis, que sufra la estructura, incluso que se deforme demasiado, que se, por decirlo así, se desportille, se rompan pedazos de hormigón, puede inclusive fluir las barras, puedan inclusive romperse algunas barras, es decir, que entre a una de rotura, a una zona de deformación, sí, es decir, una zona en que pueda sufrir mucho la estructura, pero bajo un sismo muy intenso que pueda incursionar acá, pero para los sismos comunes y corrientes no va a incursionar, va a estar siempre en el rango elástico. Llegará un día un sismo muy fuerte, muy intenso, que lo hará incursionar en el rango plástico, pero para eso, ¿quién va a ayudar? La forma, la dimensión, la sección, las cuantías, los armados, o sea, la estructura va a estar preparada para exceder del rango elástico e incursionar al rango plástico. Entonces se ha visto por conveniente que estos valores, y aquí todavía es mucho por investigar,
Sí, porque es medio arbitrario decir que una estructura especial, es decir, aquella que cumple todos los requisitos de ductilidad, si le voy a dividir el sismo entre 8, ¿por, por qué no entre 6? ¿Por qué no entre 9? ¿Sí? Otra vuelta, todos nos basamos en la norma americana, que tienen ellos estudios al respecto, pero es muy demasiado grueso, demasiado tosco, sí, que de pronto un edificio como este, sí puede decir que va a trabajar con pórticos especiales, pero puede haber otro más esbelto, puede haber otro más plano, más chato, sí, entonces puede haber diferencias de formas, pero sin embargo, si cumple con los requisitos de ductilidad, ya no me interesa si es más alto, más bajo, más chato, más ancho, más esbelto, menos esbelto. Democráticamente se le asigna 8, lo cual yo no estoy de acuerdo, porque debería depender también de su forma, de su geometría. Entonces, en vez de 8 podría ser 7, podría ser 6. Si es un edificio medio esbelto, medio peligroso, por más que cumpla los requisitos, puede sufrir mucho por su forma. Entonces es mucho premio darle 8. Sí, entonces alguien dirá, bueno, para que no me complique, muchos ingenieros lo que hacen es trabajar con pórticos intermedios, que es entre 5, que ya ayuda harto, y que no hay muchos requisitos que cumplir. Alguien dice, no, yo no quiero cumplir ningún requisito. Ah, le divido entre 3. Entonces, si no quiero cumplir ningún requisito, este 981 lo divido entre 3 y estoy trabajando entonces con pórticos ordinarios, si bien el factor es 327. Pero ¿cuál es el problema? De que el problema es de que se nos hacen muy altas las fuerzas y lo vamos a ver ya en las corridas. Entonces, ¿qué valor R vamos a usar nosotros? Y depende también qué es pórtico. Sistemas de pórticos aquellos compuestos fundamentalmente por vigas y columnas. ¿Sí? Tenemos el entrepiso sin viga, que me voy a saltar un momento, entrepiso con vigas planas, que me voy a saltar un momento, entrar sistema de muros, por ejemplo, donde la principal soporte son los muros estructurales, es decir, una estructura que tiene la gran mayoría de sus elementos de soporte son muros de hormigón. Entonces tenemos muros especiales o muros ordinarios. No hay el sistema como de pórticos de intermedios. Pero nuestro sistema es un sistema dual. ¿Qué significa? Que tenemos columnas, vigas, pórticos y muros y queremos que todos sean especiales. Es decir, vamos a lograr que la estructura cumpla los requisitos de ductilidad para las columnas, para las vigas y para los muros. Entonces, no estamos en pórticos especiales porque tenemos varios muros. Entonces, tenemos un sistema dual donde tenemos pórticos y tenemos muros. Pueden ser muros especiales. Hay otro que se llama muros especiales acoplados con unas vigas robustas. Tenemos el pórtico especiales con muros ordinarios. O sea, los pórticos son muy buenos, las vigas y columnas son muy buenas, pero los muros no son muy buenos, son ordinarios. Tenemos pórticos intermedios, o sea, los pórticos no son muy buenos ahora y los muros son especiales. O los muros no son muy buenos y los muros no son nada buenos, son ordinarios. O pórticos ordinarios con muros, que sería el más chapi, el más débil, que sería 4.5. Y hay los sistemas de muros de ductilidad limitada, que son aquellos sistemas donde tenemos muros, todos son muros portantes. Estos se inventaron los peruanos y los colombianos, pero se usa mucho en Perú, pero tienen un espesor pequeño, no cumplen los requisitos de muros como tal, son muros de ductilidad limitada, por eso sí son unos muros más delgaditos y muchas veces con una sola malla de fierro o a veces con dos, entonces no tienen mucha ductilidad. Nosotros vamos a usar entonces pórticos especiales con muros especiales y ese valor vale 7. Entonces para nosotros tenemos que dividir 981 entre 7. Miren qué bárbaro. La séptima parte vamos a trabajarla con el programa en análisis lineal, análisis dinámico, modal espectral, lineal. Entonces ya está definida
Ahora, fíjense que en este caso estamos poniendo solo aceleración en X. ¿Qué pasa con la dirección Y? ¿Qué pasa con la dirección Z? ¿Qué pasa con esas direcciones? Bueno, aquí vamos a dejarlo por hoy día, ya se venció la hora, es largo lo que tengo que explicarles. Estos conceptos son muy importantes, sí, muy importantes. Uno, la ductilidad, ¿sí? Para ver cuál factor R de aquí vamos a utilizar y tenemos que ver qué pasa con entrepisos sin vigas, qué pasa con entrepisos con vigas planas. Sí, la ductilidad representado por R, CD y la deriva, pero hoy estamos viendo el coeficiente R que representa básicamente ductilidad sobre resistencia. ¿Cuánto de más tiene de resistencia la estructura? Si la redundancia, sí, que tenemos muchas líneas de defensa y ayuda del amortiguamiento. Entonces, en el factor R están inscritos cuatro conceptos: ductilidad, sobre resistencia, sí, el amortiguamiento como y la redundancia. Sí, varios conceptos en el factor R que para mí, como les digo, sí hay que todavía seguirlo trabajando para afinarlo mejor, pero bueno, ya les voy a mostrar de otras normas cómo lo consideran. Sí, hemos estado muy accidentada nuestra clase hoy día, demasiado accidentada. Está el Zoom, aquí está. Sí, demasiado accidentado, pero se está poniendo cada vez más interesante porque ya estamos entrando al análisis sísmico. Nos vemos. Bueno, está entrando una última pregunta que dice: ¿qué se debería de hacer si cumple las derivas pero no cumple los dos modos translacionales? Claro, ¿se acuerdan que habíamos visto estructuras de que la idea es de que se cumpla si con que los dos primeros modos sean translacionales y el tercero torsional? Ese es el objetivo, esa es la esperanza, eso es lo más adecuado, prácticamente lo perfecto, sí, pero a veces no se puede. A veces no se puede porque les había mostrado estructuras muy irregulares que no se puede. Entonces sí, hay ni modo, pero por lo menos deben cumplir las derivas, eso sí. Las derivas deben cumplir en estructuras regulares, con los modos de vibrar, con torsiones, no importa, pero las derivas sí se deben de cumplir. No importa cómo oscila la estructura, las derivas se deben cumplir. La recomendación de los modos es una recomendación mía también, yo me he inventado eso, sí, pero es una recomendación excelente, es una recomendación muy buena, mejora radicalmente el comportamiento sísmico si los dos primeros modos de vibrar son translacionales. Es maravilloso. Hay que intentar lograrlo, ¿ok? Hay que intentar lograrlo. Bueno, buenas noches, nos vemos pronto.